Hola, Oxy. Pablo, tu micrófono está prendido. Se ve, ¿no? La pantalla, muchachos. ¿Me confirman, por favor? Se ve. Ya, listo. Empezaremos. Empezaremos con el arrancador suave, ¿ya? Creo que ese es el primero que hemos visto. Con el Inge. Bien, muchachos. Listo. Ya. Ya, muchachos. Ahora sí. Avanzaremos dos temas que nos faltan. Arrancador suave y variador de frecuencia. Bien, como el Inge ya les había hablado, ¿no? Eh, ¿Qué es un arrancador suave? Es un dispositivo electrónico de estado sólido que controla el arranque y la parada de un motor, regulando el único parámetro que en este caso va a ser el voltaje. Entonces, ¿qué hace esto? No altera la frecuencia de la red, reduce el pico de corriente inicial, porque sabemos, ¿no? Que todo tipo de arranque conlleva una corriente de arranque. Cuando teníamos un arranque directo, nuestra corriente de arranque, el pico era muy alto. Entonces, lo que causaba distorsiones, ya sea provocaba armónicos en la red, ¿no? Ahora, en delta estrella, ¿qué hacíamos? Reducíamos el voltaje de alimentación y por ende reducíamos la corriente de arranque. Ahora, de igual forma, este tipo de arranque, de arrancador suave, lo que hace es controla el voltaje de alimentación al motor. Lo controla en porcentajes. Y es por eso que se puede ver aquí en esta parte. No sé si llegué a notar también. Un momentito. Ya. Ya, ahora sí, continuando, ¿no? El arrancador suave, como les dije, controla el voltaje de alimentación al motor. Aquí tenemos la gráfica. Lo hace mediante tiristores en este caso. Lo voy a detallar un poquito más adelante. También, ¿no? Tal vez para aumentar el arrancador suave que tenemos en Cota Cota, en el taller, es el de la marca Moiler. ¿Ya? Entonces, seguiremos. Listo. Ya. Aquí vemos control de fase, el control de la fase mediante semiconductores de potencia. Entonces, el tiristor o el SCR es la función principal aquí. Como pueden ver, esto consiste, esta alimentación de la red, ¿no? Consiste en que los tiristores recortan la onda de voltaje al principio, y cuando esto lo hacen mediante una rampa ajustable, que es la que lo vamos a ver más adelante. Este porcentaje de tensión se regula y cuando termina esa rampa ajustable llega al 100%, en donde el motor ya empieza a recibir el 100% de la tensión de la red. Entonces, como pueden ver aquí, consiste en dos tiristores y el bypass. El bypass es internamente. Entonces, esto quiere decir lo que les decía, tenemos una rampa. Generalmente, este arranque va del 30% de alimentación a un 100%. Entonces, cuando empieza en el 30%, lo que hace aquí, este es el antiparalelo, como le conocen, ¿no? Esto lo que hace es que los tiristores regulan el pulso de la tensión. Cuando llega al 100%, se bypassea, entonces se cierra este contacto y la corriente o la tensión de alimentación viene por este camino, ya, y se va al motor, ¿ya? Bien, ahora veremos esta parte, los parámetros de ajuste. Esto lo voy a bajar un poquito. Ya. Los parámetros de ajuste, ¿no? Como les dije, tenemos tres. En este caso, aquí podemos ver la rampa de aceleración, la tensión de alimentación y la rampa de desaceleración. Esta rampa de aceleración es el tiempo, cuántos segundos tarda en llegar la tensión inicial al voltaje pleno, o sea, al 100%. Ahora, la tensión inicial, este voltaje mínimo
con el que el motor empieza a moverse. Aquí el mínimo es 30%, si lo pueden ver aquí. Luego lo ajustan a un 40, un 50, un 60, hasta un 70% de regulación. Y luego ya salta al 100%. Y por último, la rampa de desaceleración, que no es más que el tiempo de desaceleración de este. Entonces, primero, generalmente se ajusta la tensión el porcentaje de tensión de alimentación. Entonces, si tenemos, qué sé yo, a ver, algo simple, ¿no? Tenemos los 400 voltios de entrada. Si a los 400 le regulamos el 30%, vamos a tener 120, ¿dónde está? Aquí está. Aquí es el 30%. Si le ponemos 30%, vamos a tener 120 voltios. Entonces, ya tenemos ajustado el parámetro de la tensión inicial. Ahora, ¿en qué tiempo quiero que pase de mis 120 voltios a mis 400 voltios? Es con el parámetro de arriba. Entonces, lo ajustamos. 3 segundos. Entonces, pasa 3 segundos y empieza el motor a arrancar en 120, sube, pasan los 3 segundos y se pasa al 100%. Y lo propio para la rampa de desaceleración o el tiempo de desaceleración de este. Si yo le pongo 4 segundos, el motor, cuando yo lo pare, va a estar a pleno, ¿no? A pleno voltaje, 100%, va a empezar a descontar los 4 segundos y llega al 30% y se apaga. Ojo ahí, ¿no? El motor arranca en 30% y se apaga abruptamente en los 30%. O sea, es decir, pasan los 4 segundos, llega a 120 voltios y se desenergiza totalmente, de 120 a 0. Esa es la operación, ¿no? Por así decirlo. Bien, pasemos a lo siguiente, tal vez para complementar, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos en este? Como les dije, este es un arranque continuo y suave. Esto no podemos, sin los transitorios propios de un arranque directo o del estrella. También se reduce en tiempo de mantenimiento al contar con menos dispositivos, ¿no? También puede ser que una ventaja que permite paradas controladas es lo que les decía. Esto ya es mucho para el tipo de aplicación que le dan, para bombas, para aspiradores y esas cosas. Entonces, las desventajas, como bien sabemos de los otros de arranque delta estrella, que si reducimos el pico de corriente, el torque o el par motor en el arranque igual va a degradarse. Aquí no es el caso que sea diferente, es lo mismo. Si reducimos la corriente en el arranque al controlarlo, va, el torque igual va a bajar, ¿no? Esa es como que la desventaja. También es un equipo caro, por así decirlo, contrastando, ¿no? Con el arranque directo o el delta estrella. Bien, ahora, en esta parte que quiero mostrarles el circuito de fuerza y el circuito de control. En esta parte del circuito de fuerza, se dan cuenta que contamos todavía con el disyuntor, la, el contactor, y este es el arrancador suave. Esta es su representación, y también tiene otro tipo de representación, que es el símbolo del antiparalelo, que les voy a mostrar un poquito más adelante, ¿no? Luego tenemos el relé y el motor. En el circuito de control, prácticamente es lo mismo. Es un arranque directo, solo que tienen que, esta de aquí es el mando el control mando del arrancador suave. Igual tiene una bobina A1, A2, que necesariamente tiene que estar energizada. Y ya, esta es la entrada de nuestra bobina, ¿no? Y bueno, pasamos a las comparativas, ¿no? Bueno, estas comparativas lo quiero dejar un poquito al final, ¿no? Después del variador para eh, comparar, ¿no? Los 4 tipos de arranques que tenemos. A ver, quiero ver esta parte. Este es el manual del arrancador suave que tenemos en Cotacota, que es el Moya. Bien, este es el diagrama, por así, la representación, ¿no? Tenemos aquí, como les dije, estos son ajustables. Han debido ver en el relé, en el labo, ¿no? Con un destornillador los reseteábamos y lo ajustábamos. Esto es prácticamente lo mismo, solo que cambia qué función le vamos a dar. En el primer parámetro tenemos el tiempo de aceleración, que es ajustable, ¿no? En segundos. El segundo, la tensión, qué porcentaje de tensión va a arrancar
nuestro motor, ¿no? Con el arrancador suave. Y el tercero es la rampa de desaceleración o el tiempo de desaceleración, perdón. Bien, esta es la parte constructiva. Mm, eh, Aquí están tensión, cuántos son, cómo serían los modelos, con cuánto funcionan, la entrada, la salida. Y quiero hacer pie en esto, justo en esta parte. Bien, estos son otros modelos que tenemos, ¿no? Este es como el modelo básico, el cual es... bueno, eso también se podría decir que es la representación, ¿no? De la guía de un arrancador. Les decía que existe dos tipos de diagramas, por así decirlo, en esta parte, ¿no? Este es el que maneja el CADESIM y este es el otro, el que se maneja, o el INGE lo maneja. Pero solo es esta parte. Lo vamos a ver más adelante, hay previos que vamos a resolver y así. Este es el que les decía con bypass y estos son otros tipos. Este de aquí, que esto es para inversión de giro más que nada, porque esto se puede hacer una inversión de giro mediante este igual, mediante, a ver aquí, podemos hacer una inversión de giro con otro contactor y alimentamos a otra entrada. Esta va a ser nuestra entrada I1 e I2, algo así como en el logo hacíamos. Se puede. Y este sería el más completo que contempla la inversión de giro y también el bypass, ¿no? Lo que les decía. Porque sin el bypass tendríamos que desenergizar esa parte del arrancador después con un temporizador tal vez. Bien, ¿qué más en esta parte? Mm, esto es, ahora sí, aquí se puede ver, se puede apreciar mejor, ¿no? Lo que les decía. Este es nuestro tiempo de arranque, el tiempo de arranque que le vamos a dar. Aquí se puede ver que es de 0 a 10 segundos y la tensión de arranque del 30 al 100% y el tiempo de parada o de desaceleración de 0 a 10 segundos. Estos tres parámetros son los que están aquí y eso ya lo ajustamos de acuerdo al requerimiento que necesitemos, ¿no? Bien, y hasta ahí claro, ¿no? Pasaremos a hacer la parte del variador de frecuencia. ¿O tienen dudas, muchachos? Muchachos, ya, bien, pasaremos al variador de frecuencia. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, pasemos al variador de frecuencia. Bien, y este es un variador de frecuencia igual, para comentarles, ¿no? En el laboratorio contamos con un variador de frecuencia Moller igual, al igual, es la misma marca que el variador, que el arrancador suave, perdón. Este es su display, este igual es pregunta de previo, ¿no? Dibujar el display del variador. Ya, bien, sabemos que se puede definir, ¿no? Un variador de frecuencia como un sistema electrónico que diseña la velocidad. Ojo aquí, veíamos el arrancador suave controlaba la corriente de arranque o el pico de corriente de arranque mediante el voltaje. Este de aquí, el variador lo hace mediante la frecuencia. Tienen que saber diferenciar esa parte, ¿no? Eh, Bien, este regula del 0 al 100% de la velocidad. Entonces, si regulamos la velocidad, regulamos la corriente de arranque. Entonces, este es un poco más eh, completo, por así decirlo, porque en el otro veíamos que iba desde un 30%, o sea, desde unos 120 voltios netos a los 400. Este sí va desde los cero, porque empieza desde la frecuencia cero, por así decirlo. Esto podemos entenderlo más por la ecuación del campo magnético o de la velocidad síncrona, del cual es la cual la fórmula es 120 por la frecuencia, por el número de polos, ¿no? O también que el otro valor que era, la otra ecuación, perdón, que era 60 por la frecuencia, por el par de polos, ¿no? Bien, eh,
pasemos esta parte. También, eh, lo que les decía, ¿no? Aquí el voltaje de la frecuencia, el voltaje varía proporcionalmente a la frecuencia. Eso debido a las ecuaciones, ¿no? Al flujo magnético de un motor. También, para acotar, ¿no? Podemos ver qué otros nombres recibe este. El BFD, como le nombra el INGE, ¿no? Este es del acrónimo Variable Frequency Drive, o también de la FD, que es del ajustable, del Adjustable Frequency Drive. En este caso, estas son preguntas de previo también que pueden entrar, ¿no? Y, pero ahora, el INGE me dijo que no van a dar ya más labos, a lo que le he entendido, ¿no? El examen va a ser virtual y va a ser mañana, ¿no? Va a ser de estos dos temas. Entonces, las preguntas, pienso yo, van a ser más teóricas y van a ser un poco más de la guía. Pues por eso que un poco he querido rescatarlo eso, ¿no? Bien, ahora vemos la arquitectura interna del variador, ¿no? ¿Cómo funciona este? Debido a cómo controla el arranque mediante la frecuencia, ¿no? Aquí tenemos un diagrama simplificado o un diagrama del variador, ¿no? Tenemos cuatro componentes, ¿no? Pero de los cuales en estas tres etapas funciona el proceso del control de la frecuencia. Bien, primero aquí tenemos la alimentación, ¿no? Las líneas, y lo que hace la etapa uno es rectificar. Entonces, ¿qué hace esto? Convierte la corriente alterna suministrada en corriente continua mediante un puente de diodos o tiristores en este caso. Bien, después de esto, de esta conversión de corriente alterna a continua, pasa a la etapa del bus o al filtrado, ¿no? Esto se hace mediante un banco de capacitores que alisa la señal pulsante o ese rizo que llegábamos a ver, ¿no? En electrónica de potencia, en electrónica básica, perdón, veíamos los rectificadores, ¿no? Cuando usábamos el puente de diodos, había como un pequeño ruido un rizo, ¿no? En la, en la onda, ¿no? Y lo que hace el capacitor es amortiguar este rizo y lo vuelve más constante. Bien, una vez completo, ¿no? La rectificación, pasa a la etapa inversora, o sea, de esa corriente continua vuelve a pasarse a una corriente alterna. Esto lo hace mediante transistores IGBT. Esto lo hace por la técnica de pulsos, de modulación de pulsos, ¿no? La PWM. Entonces, recapitulamos. Se rectifica, se filtra y vuelve a ser corriente alterna. Lo bueno, la ventaja de que, o sea, vuelve a ser corriente alterna aquí, es que puedes controlar la onda sinusoidal o la velocidad mediante la frecuencia. Entonces, si controlamos la frecuencia, ya podemos controlar la velocidad del motor. Y estas serían las tres etapas de aquí. Y el cuarto, es el circuito de mando o regulación que viene y ya se va hacia el motor, ¿no? Porque el mando de regulación generalmente se hace con un potenciómetro ¿cómo sería? Sí, con un potenciómetro, ¿no? En el diagrama lo vamos a ver un poquito mejor. Bien, estas tres etapas son importantes, ¿no? Eso es lo creo que el INGE sabe preguntar igual, entonces aprendan esa parte. Ahora, vamos a hablar sobre la parametrización del variador de frecuencia. Bien, primero, lo que se hace, este es para nuestro variador de frecuencia que tenemos en el labo, ¿no? Lo primero que hacemos es resetear las condiciones a fábrica, ¿no? Porque no sabemos, porque lo que se hace es parametrizar para el motor que lleguemos a usar. En este caso contamos con motores de un HP o hay las otras bombas que son de menor potencia, si no me equivoco. En este caso debemos necesariamente resetearlo a sus condiciones de fábrica. Seguimos estos pasos y lo reseteamos. Luego debemos hacer los cuatro pasos que están en el manual. El primero es los datos del motor, la selección del macro de conexión, el macro de aplicación y la selección de parámetros comunes. Bien, en el primer paso lo que es parametrizar función. Este es el último compañero que lo acepto. Que nos vamos a tardar. Bien, lo que debemos hacer es parametrizar en función a los valores nominales de nuestro motor. ¿Ya?
En este caso nos pide la frecuencia de la red, la tensión del motor, la corriente del motor, el factor de potencia, la eficiencia y esas cosas, ¿no? Una vez definidos los parámetros del motor, pasamos a usar el macro de conexión. Estos macros de conexiones igual están en el manual. El, eh, el que usamos en el Labo, si no me equivoco, es el control, el 02, que es el control de los bornes, y el 01, si no me equivoco. Bien, estos macros de conexión ya vienen preestablecidos, entonces ustedes tienen que ver cuál van a conexionar al motor, ¿no? O al circuito de control mando del variador de frecuencia. En este caso, como ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el CN007, que es el pulsador externo con consigna analógica, que no es más que con pulsadores externos. Aquí tenemos pulsadores, ¿no? Aquí pueden ver, esta es la alimentación, ¿no? Esta es la alimentación en 0 voltios. Aquí esto siempre se cortocircuita. Si van a ver el manual, va a cambiar la conexión, ¿no? O el tipo de macro que lleguen a usar. Entonces, en este caso, estamos alimentando con 24 voltios y estos no son más que eh, pulsadores externos, ¿no? Aquí tenemos un potenciómetro que trabaja con 10 voltios, ¿no? Y estas sus salidas son sensores de velocidad, o estos son pilotos que indica el funcionamiento, o este que indica el fallo, ¿no? Igual, aquí pueden ver que su entrada es de 0 a 20 miliamperios, ¿no? Y así. Bien, una vez seleccionado el macro de conexión, pasamos a usar el macro de aplicación. Es lo que les decía, esto ya depende mucho de la aplicación que le lleguemos a dar, perdón. Podemos dejarlo en un ajuste predeterminado de fábrica, o sea, no hace cambios en parámetros, o podemos usarlo para bombas, ventiladores, compresores, cintas y así. Si no usamos ninguno, se pasa directo, pero si usan alguno de estos cuatro, les va a llegar a pedir otros valores, ¿no? Estos otros valores para complementar. Y bueno, este sería por último el circuito de fuerza y el circuito de control, ¿no? Como pueden ver, en el circuito de fuerza puede ser también una alimentación monofásica, y puede tener una salida trifásica. Pero ojo también aquí, al tener un variador no significa que tenemos un trafo. Entonces, si necesitamos que el motor trabaje en 380, no se puede hacerlo así sin tener que hacer el tipo de conexión en delta. Entonces, o sea, para que se entiendan mejor, aquí es 220 monofásico, pero la salida va a seguir siendo 220, lo único que va a ser trifásico. Entonces, tienen que ver el tipo de conexión de las bobinas del motor. Ahí ya cambia. Entonces, si quieren mejor aplicación, igual se puede usar una entrada trifásica, ¿no? Y aquí ya pueden ver el diagrama, ¿no? La rectificación, el filtro y los IGBTs o la modulación por pulsos, ¿no? Y esto es lo que les decía, el circuito de control. Aquí, perdón, ¿dónde está? Bien, aquí ya he podido intuir, ¿no? ¿Qué puede preguntarles el Inge, ¿no? De acuerdo, esto es un poco en base a la guía que hay. Cuáles son las conexiones de los terminales de potencia. Estos, como podemos ver aquí, son las líneas, la alimentación, la salida al motor, la alimentación en continua, y en esta parte el relé de señalización, ¿no? Les puede preguntar el INGE cuánto, cuándo el relé, cuáles contactos son los cerrados y cuáles son los abiertos, ¿no? Aquí tenemos que el 11-12 es cerrado, el 11 y el 14 son abiertos, ¿no? Después, creo que les pedía diagrama de bloques, ¿no? Si se pueden, si se llega a entender, esto es analógico, ¿no? Son lo mismo. Tenemos aquí la señal de entrada rectificada, luego tenemos el filtro bus, con capacitores, y el inversor y la salida mediante IGBTs, ¿no? Y el control de bloques de variador de frecuencia. Bien, eso sería por esta parte, ¿no? Ahora, volviendo al arrancador suave, haremos la comparativa. Ahora sí, ahora hacemos comparativas en tensión, lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos la comparativa del arranque directo, estrella delta, arrancador suave y el variador de frecuencia. Lo que hacemos aquí, el arrancador suave, les decía que el mínimo de porcentaje de regulación es 30%. Luego el máximo de regulación es el 70%. Y luego, por último, ya llega a ser plena capacidad.
Entonces aquí nos falta el pico de 70 para tener así, y esto ya es nuestra rampa ajustable, que esto se lo voy a graficar un poquito mejor. Pero en esta parte, esta es nuestra curva de tensión, ¿no? Cuando no es diferente un arranque directo que la tensión es constante desde el principio, ¿no? O el delta estrella que produce el cambio de estrella delta al 70-80% de la velocidad, ¿no? Y ahora en el variador de frecuencia, lo que les decía, tenemos un control pleno del voltaje de alimentación, entonces es el más completo, pero ahí también debemos eh, comparar, ¿no? Al ser el más completo y tener componentes electrónicos más complejos, para el caso, ¿no? Esto llega a ser un equipo más costoso, ¿no? Comparado con el arrancador, el arranque estrella delta o el arranque directo. Pero bien, es un arranque a tensión más controlada. Entonces, con el potenciómetro lo que hacemos es regular desde 0 a 100% de alimentación, ¿no? Y para las corrientes de arranque sigue siendo igual el mismo análisis. Bien, como sabemos, el arrancador suave reduce nuestra corriente de arranque, ¿no? Al regular de un 30%, podemos ver en esta parte, ¿no? Sube hasta un 100% y llega a estar estable, ¿no? Hasta su régimen de trabajo. Y ya, en esa parte sigue ahí un pico de corriente de arranque, si se pueden ver aquí. En cambio, en el variador de frecuencia, al controlar nuestra corriente de nuestro arranque, bueno, nuestra tensión de arranque al inicio, la corriente va a ser prácticamente una, o la corriente nominal. No va a tener mucha variación porque va a ser un arranque más controlado. Y lo propio, también, como les decía, ¿no? Si controlamos la corriente de arranque, esto se va a ver, o va a haber repercusiones en nuestro par de arranque. Entonces, como podemos ver aquí, empieza en el 30% y sube al 100% y ya se estabiliza, perdón, se estabiliza. Ahora, en el variador de frecuencia es igual es igual, se controla desde el inicio. En esa parte es un poco la desventaja, ¿no? En esta parte, el arranque directo es el que el mejor maneja el torque en el arranque, se podría entender, ¿no? Bien, muchachos, esa sería como que la parte teórica, ¿no? Ahora pasaremos a resolver previos, porque, como les dije, el examen al ser virtual, no sé si como sea como la anterior, que se les ha dado 10 minutos, y son preguntas un poco más cortas, ¿no? Entonces pueden ser preguntas de selección múltiple o preguntas abiertas, tal vez, ¿no? Bien, aquí, A ver, aquí vamos a poner solución. Anote el significado exacto de las siglas BFD. Es lo que les mostraba aquí. ¿Qué significa BFD? Viene del inglés Variable Frequency Driver. Ojo, se ver ahí, se saben confundir, ¿no? Frequency o esas otras cosas saben poner, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice aquí? Utilizando el diagrama de bloques, anotar utilizando diagrama en bloques, anotar las partes esenciales de un variador de frecuencia visto en la guía. Entonces, esta es su respuesta. Hasta aquí. Un diagrama de bloques. Pueden hacerlo con esto o con esto, explicando, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, esa parte ya a su criterio, ¿no? Pero como les dije, si es un examen virtual, ya va a ser diferente la clasificación que les llegue a dar el INGE, ¿no? Y por último, pregunta 3. Dibujar el circuito de fuerza para la conexión de un motor trifásico utilizando el variador de frecuencia monofásico. Esto más o menos les quería mostrar. Este tenemos el variador de frecuencia simulado en cada décimo. Este es con la conexión del modo remoto, o sea, con el CN07. Es con pulsadores externos, lo que les mostraba en las diapos. No está aquí. Llega a ser este tipo de conexión, ¿no? Ojo, en el CADESIM está más simplificado, pero aquí está más completo.
Entonces tienen que preguntarnos si que les diga, que les pregunte el INGE, ¿no? ¿Hacer el completo o hacer el del CADESIM? Porque igual he visto exámenes que les pedía del CADESIM. Entonces la respuesta de ese previo sería este, trifásico. Como les dije, puede ser en el variador, puede ser trifásico o monofásico. ¿Dónde está? Aquí. Ocupa que se vea mejor. Ya. Bien. Ahora sí, les quiero mostrar el funcionamiento, lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos conectado el variador de frecuencia. Arrancamos y aquí podemos, tenemos que configurar antes. Aquí tienen que configurar cuánta es la frecuencia mínima o la frecuencia máxima a la cual va a trabajar, ¿no? Eh, el- las entradas y eso, definen y la velocidad del motor igual les pide. Bien, y hacemos pulsamos, ¿no? Ahora está arrancando en un hercio, es por lo que yo lo he configurado así. Pero ahora, como pueden ver, veremos que este está girando ahí, a 60 hercios, ¿no? Digo, a 60 RPM, ¿no? Está un hercio. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Lo variamos con el potenciómetro, lo que les decía. Aquí hacen doble clic y empiezan a subir aquí. Empiezan a subir la frecuencia de a poco y van a ver cómo va a ir subiendo la velocidad del motor. Sube a 3000 RPM. Ahí está girando en sentido horario, ¿no? O bueno, está haciendo su giro directo. Ahora, si quieren parar el motor, no pulsan más que... Esta es una parada, es una inversión de giro con parada obligatoria, si se dan cuenta con el diagrama. Entonces paramos el motor y empieza a desacelerar o a descontar aquí. Es similar el display, ¿no? Ahora, si quieren activar la inversión de giro la inversión de giro del motor, pulsan esto y el motor empieza a girar en sentido antihorario o en giro inverso y lo mismo, siguen subiendo, pero aquí se dan cuenta que la frecuencia se vuelve negativa, por ende la velocidad se vuelve negativa. Entonces es un poco así como funciona igual en el labo, ¿no? Lo que hacemos es variar con el potenciómetro. O con el potenciómetro externo o o el del mismo variador. En esa parte, no sé si tienen dudas con respecto a este funcionamiento. Muchachos. Ya, no creo que haya dudas, ¿no? Entonces pasemos al siguiente. Bien, dibujar el circuito de fuerza. Este es de aquí, perdón. Y el de aquí se los voy a poner este. Ahora sí, para que se entienda mejor. Ahora, ¿qué nos dice el 2? Para el driver de DF51, variador de frecuencia del taller. Por si acaso, driver de F51. Este es el modelo del variador de frecuencia de nuestro labo, por si acaso, por si se confunden, ¿no? Dibujar el mando del control del panel para y su control local, mínimo 5 botones. Aquí se los he dibujado un poquito mejor, ¿no? Como es virtual, no se puede dibujarlo un poco más a detalle, entonces en papel lo he dibujado y se los he pasado ahí. Bien. Ahora,
El relé de señalización driver DF51 referidos al K12, 14 y 11 indique cuáles contactos se encuentran el normalmente abierto y normalmente cerrado. Allá es la pregunta que les decía, ¿no? Es de este. Es de este. Bueno, igual está en la guía. ¿Dónde está? Ah, esto igual es que les voy a explicar por aquí. No se confundan. ¿Dónde está? Este, el relé de señalización. Es lo que les dice aquí. Ya, ya, es este. Ya, tenemos que, aquí nos dice, referidos al 12, 14 y 11, indique cuáles son los contratos normalmente cerrados y abiertos. Bien, aquí tenemos el KO 12, 14 y 11. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál sería el abierto y cuál es el cerrado? A simple vista se puede ver, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere participar o no? A ver, preguntaremos quién está ahí. Mm, Wilmer, Wilmer Alejandro Gavincha. ¿Cuál sería el cerrado y el abierto para ti? Sabemos que, como en el tempo, ¿no? El 11 es el común, pero el 11 y el 12 hacen un contacto y el 11 y 14 hacen otro contacto, ¿no? Entonces sabemos que, Wilmer, ¿estás ahí, Wilmer? Nada, el Wilmer. Mañana es tu examen, Wilmer. Ya. El 11 y el 12 son el contacto normalmente cerrado. Después sabemos que el 11 y el 14 son normalmente abiertos. Esa es la respuesta acá, muchachos. ¿Ya? Esto es respecto a esto. Ya, voy a ver esto aquí. Ya. Ya, listo. Ese sería el otro previo. Ahora aquí, para un motor de 4 polos, para una frecuencia de 15 hercios, parametrizando en el valor de la frecuencia, su velocidad en RPMs que alcanza es, ¿cuántas aquí? Ah, esto no les he explicado. Esta parametrización del variador de frecuencia, les voy a pasar esto igual. Podemos ver aquí en este esquema. Este esquema es el que elige, no sé si les haya pasado, pero generalmente a mí me lo pasó, entonces, si no, les voy a compartir igual. Esta es la fórmula que nos dice para parametrizar el valor. Ya. Esta es la fórmula o la relación para parametrizar. No es más que una regla de tres, si se dan cuenta, que es la velocidad del motor, la frecuencia que necesitemos y la frecuencia nominal, en este caso. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Nos falta la velocidad del motor. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la fórmula de la velocidad de sincronismo.
Ya. Va a ser igual a 120 entre... Ya. Aquí vamos a hacer y pues, ya. Si alguien me ayuda con los cálculos, por favor. Este 120 por 50 entre... uy, 4. Ya, gracias, Yair. Esto es más, esto es mes 1500 RPMs. Ahora, perdón, ya, esto va a ser X. X va a ser igual a, ¿cuánto sería? 1500 por 15 entre 50. Estos 15, ¿de dónde vienen? Estos 15 de aquí, ¿de dónde vienen? De aquí del enunciado. Para un motor de 4 polos, para una frecuencia de 15 hercios, parametrizando su velocidad, el variador de frecuencia, su velocidad en RPMs que alcanza es. Entonces, lo que hacemos aquí es, primero calculamos la velocidad. Tenemos el par de polos, ¿no? Perdón, tenemos el número de polos. Entonces, con la fórmula, con esta fórmula de los 120, calculamos la velocidad, ¿no? Del nominal del motor. Reemplazamos aquí. Ahora esta frecuencia es la que nos pide el enunciado, que es 15, y sobre los 50 hercios nominales en Bolivia. ¿Esto cuánto es? Si alguien me lo puede calcular, por favor. Ya, gracias, Jair. 400, 450 RPMs. Ahora, esta es la fórmula que el Inge no sé si les ha enseñado en las clases, pero generalmente es la que nos muestra, ¿no? Este es el método uno, por así decirlo, o el que debería ser el- el método real que lleguemos a usar, perdón. Entonces, este es el método uno, NK. Ahora, el método 2, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente nos hacemos pie en esta fórmula. Entonces, ¿qué cambiaría aquí? ¿Qué cambiaría aquí? Serían todavía, sería 120, estos ya no serían eh, 50, serían 15. Aquí, ¿cuánto sale, Jair, por favor? O alguien si lo puede calcular. Eso es para hacerlo más corto, ¿no? Pero si el Inge no les dice nada de parametrizar, ¿no? Igual, ¿ves? Igual 450. Sale, gracias, Jair. Entonces, en esa parte, si el Inge no les dice nada, pueden hacerlo directamente con esto. Pero para que se entienda mejor, ¿no? Y al Inge le expliquen mejor, yo les recomiendo que hagan con esta fórmula. Bien, pasemos al siguiente eh, previo. Bueno, creo que nos falta uno, ¿no? Bujar, el que se conectó para el funcionamiento del variador de frecuencia de un arranque trifásico. Trifásico es este. Como pueden ver, no son tan preguntas tan difíciles o complejas las que le llega a preguntar el Inge, ¿no? Poco, solo es un poco de destreza, como han podido ver en todo el semestre.
Eh, ya, aquí está. Ya, pasemos a este otro. Para un motor de es igual al anterior. Dibujar el circuito de fuerza que se conectó para un motor trifásico utilizado en el arrancador suave. Ya, el arrancador suave. Ya, entonces los voy a dejar así. Es la misma pregunta, pero cambia la pregunta 2, creo. Trifásico, arrancador suave. No tengo el arrancador suave. Es este. Es este, es este. Ya. Ahora hacemos la pregunta 3 del previo. Dibujar el circuito de fuerza que se conectó, variador de frecuencia, motor trifásico. Este sí es este. Ya. Como pueden ver, no son preguntas tan difíciles, ¿no? Las que les iban a dar en el previo, pero por estos temas sociales no hemos podido bajar, ¿no? Ni ustedes ni yo. Bien, aquí nos sigue diciendo lo mismo. Este es lo mismo. Ah, aquí, este otro. Este ya es otra cosa. ¿Qué nos dice aquí? Lo voy a hacer más cerquita. Anota el significado de DOL utilizando la gráfica tensión-tiempo. Cuando te dice la gráfica tensión-tiempo en DOL, qué es un DOL? Si alguien se acuerda. ¿Qué es un DOL? De aquí sacamos. Arranque directo. Bien, Jair. Entonces, hay que sacar de esta curva. Nos pide sacar de esta curva. Pero ¿cuál es la respuesta? DOL. DOL significa Direct On Line, ¿no ve? Esto igual es el acrónimo en inglés. ¿Ya, muchachos? Ahora, para el esquema eléctrico, un ton temporizador a la conexión. Ese es un ton, ¿no, muchachos? Un ton. Ya, ahora, ¿qué nos dice? El diagrama de un temporizador a la conexión. Ya, entonces aquí yo lo tengo. Arranque material. En el labo 3 se los he hecho. Justo. Ya, nos pide para un temporizador a la conexión. Temporizador a la conexión. Listo. Es este. Esta es la respuesta de ese previo. Yo les estoy haciendo estos previos porque puede que mañana tal vez les pregunte, ¿no? Esas preguntas de previos, porque como son selección múltiple tal vez, o les diga, o identifique, les pida identificar, esas cosas, ¿no, muchachos? Ya. Ahora, dibujar el circuito de fuerza del arranque directo trifásico utilizando un arrancador suave. Cuando les dice arranque directo de un motor trifásico, eh, cómo se lo imaginan ustedes? Solo sería el disyuntor y el arrancador suave, ¿no? O sea, esta parte, pues, prácticamente sigue siendo lo mismo, un arranque directo. Porque si lo quitamos el contactor KM1, es necesario, ¿no ve? Para arrancar nuestro motor, porque es algo que lo va a energizar en este caso. Entonces, no, se, no le den tanta vuelta en este caso. Arranque directo, porque para un arranque directo, ¿se acuerdan que teníamos elementos de seccionamiento, de control y de protección sobre cargas? Esto sigue siendo lo mismo, solo aumenta el arrancador suave. ¿Ya? Bien, por último,
Por último, dibujar la gráfica tensión versus tiempo. Y para arrancador suave. Ah, ya. Tensión versus tiempo. Aquí se los he puesto. Esta es la gráfica. Tensión versus tiempo. Ahora, para el arrancador suave de esta práctica, dibujar el control del tiempo de arranque y el control del tiempo de frenado. Ya, ¿se acuerdan lo que les decía, no? ¿Qué es el tiempo de arranque y el tiempo de frenado? El tiempo de arranque y el tiempo de frenado, aquí está, se los he puesto en las diapos. Aquí está. Perdón, es del arrancador suave. Aquí está. Este es el tiempo de arranque y este es el tiempo de frenado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se los dibujo? A ver, hay que dibujar prácticamente estas curvas y esta regulación. Entonces, a ver. mm, a ver, voy a copiar esta imagen. Creo que está aquí en la guía. A ver. Y no se ve bien. Pero creo que está en la guía. Es simplemente esta gráfica, ¿no? Pero tienen que ponerle aquí, ¿este qué es? Este es nuestro tiempo de arranque. Este de aquí es el porcentaje de regulación de tensión. Este de aquí es el tiempo de desaceleración. A ver, si no está en la guía, una fotito, algo les voy a tener que mandar. Presentación. Ya debe estar. Ah, ya, aquí está mejor. Ya, a ver, este de aquí. Ah, ya listo. Más fácil aquí. Este de aquí. Tiempo de arranque. A ver. Allá, mejor. Así. Este es nuestro y porcentaje de tensión. Aquí creo que está, ¿no? De tensión. De tensión. Ya, este de aquí es el tiempo de desaceleración o de paro. ¿Qué les pide de aquí? ¿Qué les dice aquí? A tiempo de frenado. Ya, bien. Ya listo. Creo que... Ah, ya. Creo que está mejor así. Ya, ahí. Lo asocian, ¿no? Este es uno, 2 y 3. Ya. Ahora, ¿qué nos falta? La última pregunta. Dibujar el circuito de fuerza de un motor trifásico arrancador suave. Sigue siendo, perdón, el que veíamos aquí en el CADESIM. Ya.
Ya, muchachos, esos serían los previos, ¿no? Ahora, creo que hay unos cuantos exámenes, pero es que esos exámenes son para hacerlos de manera presencial, ¿no? Y creo que se puede dar, ¿no? Pero el INGE tampoco ha dicho, no me dijo que íbamos a dar presencial. Entonces, estos serían los previos, ¿no? Los que hemos podido resolver. Si quieren, también podemos resolver las teóricas de esos exámenes pasados. Creo que los tengo aquí. A ver, un ratito. Ya, a ver, aquí tengo un tercer parcial. Ya, a ver, tengo este. Les voy a pasar el grupo. Ya. Y les llegó, ¿no, muchachos? ¿Me confirman? Muchachos. Allá, gracias, Tuco. Ya, ya. ¿Dónde están? Estoy compartiendo pantalla de nuevo. Ya. ¿Se ve mi pantalla de nuevo? Por favor, ¿me confirman? Aquí está. Ya. A ver, aquí, ¿qué es lo complicado? A ver, para una tensión 380 voltaje en alterna, aplicado un rectificador de onda completa tipo puente medidos con un voltímetro en la tensión de salida en continua en una carga resistiva es igual a... ¿Qué nos pide? La tensión de salida en continua, ¿no ve? ¿Se acuerdan que en el labo de eh, frenado dinámico llegábamos a la ecuación de que el voltaje en continua es 0.9 veces el voltaje en corriente alterna, ¿no? Entonces, aquí, creo que lo tengo, es este. ¿Dónde está? Aquí, esta ecuación. 0.9 voltaje en continua, 0.9 el voltaje en alterna. Entonces, a ver aquí, ay, perdón, aquí 380 por 0.9 sería la respuesta, ¿no? Si alguien me lo calcula, bueno, esta parte no tengo cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo les puedo guiar, es un PDF, a ver, no sé si se lo puede editar. Allá, voltaje en DC es igual a 0.9, 0.9 voltaje en AC. Entonces, esto es igual a
Este es igual a 0,9 por... ¿Cuánto? ¿Alguien me lo puede multiplicar? ¿Cuánto es? 342 voltios. Listo. Ya, gracias. Dibujar el esquema eléctrico de un temporizador a la desconexión con un tiempo de 5 segundos. Dibujan esto de acá. Es que no tengo cómo insertar imágenes, muchachos. Entonces, temporizador a la desconexión, dibujan esto y aquí abajo le ponen t es igual a 5 segundos, nada más, porque sigue siendo el mismo accionamiento. No se olviden diferenciar los contactos, ¿no? La simbología de los contactos cerrados y abiertos del TOF respecto al TON, ¿no? Son diferentes. Y la misma simbología de la bobina. Este es pintadito y el otro es una simple X. Ya. Para un motor trifásico asíncrono, el cual se encuentra su placa de características eléctricas, determinar cuál sería su velocidad síncrona y el número de polos, el cual presenta para la función de en delta. Creo que tenemos el mismo, si no me equivoco. Mm, este. Sí, es el mismo. 1,5. Sí, es el mismo. Este igual se los he subido. Pero si quieren les explico aquí, ¿no? Para recapitular. Lo que hacemos aquí es acudir a la fórmula de velocidad de sincronismo. Entonces, primero calculamos el par de polos, ¿no? Con la velocidad del motor, de aquí de la placa. Entonces tenemos, primero calculamos el par de polos y luego recurrimos recién con esos par de polos a calcular la velocidad de sincronismo, el cual da 3.000 RPM. Aquí es igual. Tenemos una velocidad nominal de 2.850. Entonces hacemos lo mismo. Calculamos primero el número de polos y luego calculamos otra vez la velocidad de sincronismo. Recordamos que la velocidad de sincronismo es mayor a la velocidad nominal del motor, ¿no? Ya, ahora aquí nos dice, la tabla muestra los diferentes factores de corrección para diferentes alturas y para diferentes temperaturas del medio refrigerante para el anterior motor. Determinar su corriente nominal teórica de la misma. Y la misma conexión, ya. Ahora aquí, ¿cuál quieren usar? O sea, bueno, directamente nos pide desratear por estos factores, ¿no? Primero, lo que hacemos es como no dice la temperatura, pero sí nos dice los 3.500 metros sobre el nivel del mar, que es prácticamente La Paz, Cota, digamos, y sabemos que en La Paz no hace una temperatura mayor a 30 grados, ¿no? Ni en el punto más caliente. Entonces, lo que deberíamos usar, ahora, ¿qué tipo de conexión van a usar? Estrella o Delta, conociendo eh, el tipo de alimentación, ¿no? Eso ya en el examen le preguntábamos al INGE, pero igual intuimos la conexión en estrella, ¿no? 380. Entonces de aquí sacamos la, la corriente, ¿no? Que es la corriente nominal, que es igual a, que es igual a 3,23 amperes, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Desratear estos 3,23. ¿Cómo? Tenemos 3.500 y como les dije, al estar en La Paz prácticamente, no tenemos una temperatura mayor a 30, ¿no? Entonces, este es nuestro factor, así intersectando, ¿no? En la tablita, los factores, entonces la curva va a ser igual a la corriente nominal por 0,88. Esto es igual a 3. Ay, perdón, 3,23 por 0,88. ¿Cuánto es eso? Si alguien me lo puede calcular, por favor. 3,23 por 0,88. ¿Cuánto es? Y estos ejercicios, yo creo que sí entran, ¿no? Creo que entran en el examen, o en el examen que les he pasado, creo que les pedía calcular algo.
Tal vez ahora mañana igual les pida calcular algo así simple, ¿no? 2.84, listo. Listo, esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, para la placa del motor mostrado en este examen, expresar la potencia en HPs y en CVs. Eso, ¿se acuerdan que, a ver, aquí se los haré. Un HP, ¿a cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? 700, muchachos. Bien, Tuco, bien. 746, ¿no ve? Y, y un CB es igual a eso. No, 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 45 no. No, no es 45. Exacto, 736, 35 punto tantos es, ¿no? 736. Muy bien. Ya, entonces, ay, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que derratear, ¿no? Bueno, convertir estas formulitas, ¿no? ¿Y dónde está? Tenemos este motor, estamos trabajando esta conexión, sería 1.5, ¿no ve? Entonces, la potencia, si calculan la potencia, directamente calcúlenlo. ¿Cuánto sería la potencia? Tenemos 1500 watts, ¿no? De potencia nominal. Muchachos. Ya, solo dividan 1500 entre 746. Ahí les tiene que dar algo. Pero es 1500, casi es el doble, es 750 es el doble, ¿no? 2 punto algo debe ser, 2 punto, ¿cuánto? Ah, ya, listo. Ahora el otro, esto sería HPs. Y ahora el otro, ¿cuánto sería? Igual, ¿no? Casi es menor, debe ser 2. Ah, ya, gracias, Tuco. 2.04 era, ¿no? 04. Este era CBs. Listo. Esa sería aquí la respuesta, ¿no? Y con una placa, pregunta 2, dimensionar el número AWG del conductor a plena carga. Ya. ¿Se acuerdan eso en el arranque directo que veíamos? Ya dimensionábamos, ¿no? Por norma sabemos, bueno, por fórmula sabemos que la corriente nominal, a la corriente nominal para seleccionar una corriente de conductor, nos dice que es 1.25, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Eh, en conexión en delta. Ah, ojo aquí, conexión en delta nos dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? I es igual a, en delta, 5.58 por 1.25. ¿Cuánto es eso, muchachos? Ya, gracias. 6.98 amperes. Que eso, por norma, sabemos que la corriente es,
que la corriente no, que el conductor es el 14W, ¿no ve? Esto sabemos por norma. Aquí está. No tenemos la tabla, pero es por norma que sabemos la corriente es 14W. Entonces, y a ver qué nos dice, realizar el esquema de conexión del circuito de fuerza para la inversión de giro de un motor de 4 HPs. Ya, entonces nos pide el circuito de fuerza primero. Allá es un circuito, una inversión de giro normal. Realizar el esquema del circuito de control mediante lógica programable, diagrama de contactos y mostrar mediante simbología la conexión del logo con el logo de fuerza, con el circuito de fuerza. ¿Ya? ¿Eso cómo lo hacemos? Sí, sí vamos a tardar. A ver. Ya, esto yo les voy a pasar, esto, porque vamos a tardar mucho. Aparte, ya va a ser, creo que tienen examen a las 5 si no me equivoco, entonces hasta que vayan. Este sí les voy a pasar, más rato, deme un rato. Para un motor de 6.25 el arranque Delta Estrella lógica cableada. Ah, ya este es un arranque Delta Estrella común, el que tenemos, el que hacíamos en los labos, ¿no? Y ese es la respuesta de ese, ¿no? Les voy a pasar de 7. Eh, denme un rato, ¿no? Lo voy a hacer y así. A ver, no creo que entre a ver algo más complicado, ¿no? Estas son ya preguntas de exámenes. A ver, no, no creo. ¿Tienen dudas hasta ahí, muchachos? Sí les voy a pasar el 7. Entonces, ¿tienen dudas hasta ahí? Muchachos, ¿tienen dudas hasta ahí? Ya, muchachos. Entonces, no hay dudas, ¿no? Bien, lo que yo les debo es sus notas, ¿no? Hasta el segundo parcial. Ahora, con respecto al tercer parcial, como no hay tiempo tampoco, ¿no? Ya para hacer una práctica, enviarles y revisar. Lo que quiero hacer es la opción A y tomar la mejor nota de sus prácticas, ¿no? De primer y segundo parcial. Y a eso copiarla, ¿no? Si tienen una mejor nota en el segundo parcial, la repito en el tercer parcial y esa es nota de práctica. La asistencia es la de la clase de hoy. Eso ya estoy tomando captura. Entonces, o la otra opción es sacar el promedio de los dos parciales de sus prácticas. ¿Qué opción quisieran, muchachos? Por los que han venido, ¿no? Ya, la mejor nota. No, Fernando, el Inge me mata. Pero sí, hay buenas prácticas, muchachos. Entonces, por eso les he tratado de ayudarnos con eso. La opción uno. Ya, yo creo que va a ser la opción uno. Denme hasta el fin de semana, les voy a enviar sus notas, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a hacer los reclamos y ya. Y le envío al Inge, ¿no? Ya. Eso sería todo por hoy, muchachos. Les voy a pasar las diapos al Classroom para que repasen, ¿no? Y igual los previos y el examen. Entonces, eso. Voy a tratar de hacerlo un poco mejor, tal vez este examen que se los he resuelto. Bueno, eso creo que esta es nuestra última clase, ¿no?
Bueno, muchas gracias muchachos eh, por venir a clases, ¿no? Han sido mi primer grupo de alumnos. Entonces, yo siempre me voy a acordar de ustedes. Gracias por todo, muchachos. Les voy a escribir cualquier cosa, ¿no? Y ya, coordinamos para los reclamos con los que quieran y eso. También vamos a hacer las notas y eso. Ya, muchachos, suerte en su examen mañana. Yo he visto que el anterior les ha ido bien a la mayoría. Creo que unos dos o tres han podido reprobar, pero se puede, ¿no? En esta materia con exámenes se puede aprobar igual y con no necesariamente los labos, ¿no? Es por eso que les animaba. Entonces, eso. Que les vaya bien mañana en su examen y traten de que les vaya bien sus demás materias, ¿no? Porque al final lo que uno busca es progresar, ¿no? Entonces, quisiera verlos de aquí unos años ejerciendo y así, muchachos. Ha sido un gusto. Nos vemos en otra oportunidad, ¿no? Hasta luego, muchachos.